Vale, perfecto. Pues lo primero, un placer estar aquí y gracias, Alfredo, por invitarme a compartir en esta comunidad pues lo que sé, lo que conozco sobre mindfulness, que es de lo que os voy a hablar, gracias a todos los que estáis y los que vais a estar. Y nada, mi nombre es Javier Carril y voy a hablaros sobre mindfulness. Ahí tenéis mi página web, también por si queréis contactar conmigo a través de las redes, pues ahí tenéis las coordinadas. Y luego, si os interesa también la charla que vamos a compartir hoy, pues también tenéis la oportunidad de profundizar con el libro que escribí hace un par de años, que es el que tenéis en pantalla, Siete hábitos de mindfulness, y ahí evidentemente está pues explicado de forma muy profunda, con muchos ejercicios, muchas técnicas y que además se puede comprar en cualquier librería online, Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, bueno, y también en varios países de Latinoamérica también sé que se ha distribuido, en México, Argentina, Perú, me parece que está, así que y luego, bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste esto del mindfulness, que está bastante en boga en los últimos años. Y luego yo creo que tenemos la oportunidad de hacer un pequeño ejercicio para que veáis, por lo menos que experimentéis, ¿no? ¿Qué es esto del mindfulness? Que es realmente cómo se aprende experimentándolo, ¿no? Entonces, me voy a presentar un poquito más, simplemente muy brevemente, para que veáis quién soy, porque no me conocéis seguramente. Yo soy socio director de la empresa, de la consultora Execoach, está en España, y también pues, me dedico a dar conferencias, formar en habilidades. También soy coach, sobre todo para empresas, directivos, etcétera. Profesor de varias escuelas de negocio, como veis ahí, y autor no solo de este libro de Mindfulness, Siete hábitos de Mindfulness, sino también de otros tres libros, que son los que veis ahí, siempre sobre las mismas temáticas muy parecidas: desarrollo personal, desarrollo profesional, motivación y bueno, y también la formación que tengo, ¿no?, en mindfulness. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a introducirnos, ¿no? Introducirnos en esta disciplina espectacular, impresionante, y os lo digo por propia experiencia, porque yo la verdad es que lo conocí hace aproximadamente 14 años. Eh, no se llamaba mindfulness hace 14 años, se llamaba meditación. Yo lo conocí como meditación, empecé a profundizar en la meditación zen y después, poco a poco, se empezó a hablar de esto del mindfulness, que había venido de Estados Unidos. Ahora os contaré un poquito de dónde viene y dónde se originó. Y realmente mindfulness es como una adaptación a Occidente de técnicas milenarias de meditación, de concentración, que vienen sobre todo de Oriente, ¿no? Entonces esto, cuando yo lo conocí y durante todos estos años, 14 años que he estado practicando de forma regular, a mí personalmente siempre lo digo, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida completamente. Mm, y ahora os contaré los beneficios que a mí me ha aportado y que os puede aportar a vosotros si apostáis, si practicáis de forma regular, que es la clave. Y bueno, pues desde hace unos años, como ha surgido tal interés en el mundo por esta disciplina, pues aparte de practicarlo regularmente, pues doy bastante formación y conferencias y como esta, ¿no? Así que vamos a empezar y ver un poco qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que no solo me ha cambiado la vida a mí, sino que ha cambiado la vida a mucha gente, a muchísima gente en todo el mundo? Muchísima gente desde hace muchos años ya conoce mindfulness, practica de forma regular y realmente ha confesado y confiesa todos los días sus beneficios enormes. Entonces, ¿qué es en dos palabras mindfulness? Porque mindfulness bueno, es una palabra que surgió, bueno, que creó, digamos, el John Kabat-Zinn, que todavía vive, es un biólogo y médico estadounidense que conoció estas técnicas, experimentó estas técnicas de concentración, de meditación en los años 70 y, bueno, pues le pareció tan potente y tan poderoso, también a él le cambió la vida el conocer estas técnicas, que él decidió, pues, empezar a enseñarlo en el hospital de Massachusetts, que es donde surgió todo esto. Entonces, en dos palabras, yo siempre, para empezar así como muy sencillo,
Mindfulness es estar presentes en nuestras vidas. Eso parece sencillo o parece obvio, pero no lo es en absoluto. Porque ¿qué significa estar presente? Estar presente significa que nuestra mente está donde está nuestro cuerpo. Y eso muchas veces, en muchos momentos de cada día, no es así. No es así, porque además todos los podemos experimentar. Si ponemos un par de ejemplos, seguro que todos podemos entender qué es esto de no estar presente. Es, por ejemplo, si estamos en, no sé, en la cola no sé, de un teatro o en una consulta de un médico que estamos esperando o en una reunión de trabajo y nuestro cuerpo está ahí y sin embargo nuestra mente probablemente está en otro sitio, está pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con donde estamos realmente. Entonces eso es no estar presente precisamente. Y esto nos ocurre sin darnos cuenta, además, es lo curioso, ¿no? Luego analizaremos un poco los efectos de esto de no estar presentes en nuestras vidas. Pero básicamente es esto, es realmente estar donde estamos, que nuestra mente esté verdaderamente donde está nuestro cuerpo, que estemos atentos a la experiencia que estamos teniendo o a la tarea que estamos realizando. Un poco más elaborada, una definición un poco más elaborada sería esta. Mindfulness, por cierto, se traduce normalmente literalmente por dos palabras que son atención plena. Pero insisto, una definición un poquito más completa sería esta, ¿no? Que es un estado, como he dicho, de presencia, pero podríamos decir también de conciencia, también claridad mental y equilibrio emocional. Ahora bien, ¿cómo se consigue ese estado? Y, insisto, es un estado bastante regular en nuestro día, en una semana normal, en nuestra vida. Se adquiere, evidentemente, mediante entrenamiento. Pero esto no se adquiere de forma puntual, con un ejercicio puntual que hagamos o que nos cuenten no sé, una técnica y la apliquemos y ya está. No, esto se requiere entrenamiento. Esto es como entrenar el cuerpo. Esto es muy fácil de entender. Cuando queremos tener un cuerpo en forma, un cuerpo fuerte, un cuerpo flexible, pues vamos al gimnasio o salimos a correr fuera. Cuando podemos, claro, ahora no podemos. Pero entonces, claro, al cabo de un mes de ir al gimnasio, pues nuestro cuerpo está fuerte, nuestro cuerpo está flexible, porque lo hemos entrenado. Esto es exactamente igual con nuestra mente. Cuando entrenamos nuestra mente con esta disciplina, que también se le llama mindfulness, es decir, mindfulness se le llama al estado, pero también a la disciplina, ¿no? a la práctica para conseguir ese estado, ¿no? de consciencia. Entonces, ¿cómo entrenamos la mente? Pues ahí lo tenéis. Entrenamos a la mente en dirigir la atención al momento presente sin juzgar. Y esto lo explicaré un poquito más, pero básicamente es esto mindfulness. Es entrenar la mente para focalizar la atención en el aquí y ahora, en lo que está sucediendo aquí y ahora, lo que estoy experimentando en mi cuerpo, en mi mente, o la tarea que estoy realizando, que estoy realmente atento o atenta a lo que estoy haciendo, a lo que estoy experimentando. Y luego hablaré un poco más de el tema de sin juzgar, lo importante que es el suspender los juicios cuando practicamos esta disciplina. Y simplemente un poco de contexto para que os hagáis una idea de lo importante que es esto en el mundo. Veis que publicaciones de lo más prestigiosas del mundo como Time, National Geographic, llevan años, muchos años, publicando portadas, reportajes, muchísimos reportajes, artículos, incluso muchos artículos científicos sobre mindfulness. Ahí tenéis The Mindful Revolution, que realmente es una revolución y va a seguir siéndolo. Tenéis a la derecha unos ejemplos muy, de muchísimas empresas que están apostando por el mindfulness. Estas son solo 3, pero hay muchísimas que están formando a todos sus empleados en mindfulness, porque se han dado cuenta, en el mundo empresarial se han dado cuenta de los beneficios enormes que tiene. Por cierto, no he hablado de los beneficios y voy a parar un momento para hablar de los beneficios del mindfulness, los más importantes. El mindfulness se aplica sobre todo para, en primer lugar, gestionar el estrés, gestionar la ansiedad, cualquier emoción difícil, que miedo, rabia, tristeza, estados de ánimo, se aplica precisamente para el mindfulness para esto. Es decir, para estar más equilibrado emocionalmente, al fin y al cabo, para gestionar mucho mejor las emociones que todos tenemos, y especialmente en esta situación excepcional, ¿no? Es decir, que hay un conjunto de habilidades emocionales que se desarrollan a través de la práctica del mindfulness.
gestión de las emociones, aparte gestión de la incertidumbre que estamos pasando, por ejemplo, gestión de cambios difíciles o negativos que tenemos todos en nuestra vida y que estamos también experimentándolos ahora. Eso por un lado. Y el otro conjunto de beneficios que tienen que ver con habilidades cognitivas, tienen que ver con el aumentar la claridad mental sobre cualquier cosa en nuestra vida, en nuestro trabajo. Es decir, vamos a notar que tenemos mucha más claridad mental. Eso nos va a servir, evidentemente, para tomar mucho mejores decisiones, tanto en la vida como en nuestro trabajo, en nuestro aspecto profesional. También vamos a estar mucho más focalizados. O sea, el foco es una de las cosas que más se desarrollan y más se potencian con el mindfulness. Es decir, estar focalizados en lo importante. La concentración también se mejora muchísimo con la práctica y también la visión global, una mayor perspectiva sobre las cosas. Es decir, que, resumiendo, podríamos decir que son habilidades emocionales y habilidades cognitivas lo que se desarrollan, ¿no? Y resumiendo todavía mucho más, podríamos hablar de que vamos a aumentar nuestra felicidad personal, porque vamos a aumentar las emociones positivas, vamos a gestionar mejor las negativas y, por otro lado, también en nuestro trabajo vamos a rendir mucho más, porque si estamos más focalizados, tenemos más concentración, tenemos más claridad mental, evidentemente nuestro rendimiento también, sea cual sea nuestra profesión, sea cual sea nuestra profesión y nuestro trabajo, vamos a notar muchísima mejoría, ¿no? Bien, en este punto seguimos. Ahí veis que estos beneficios de los que he hablado, la ciencia occidental, ha investigado muchísimo sobre el mindfulness, sobre sus efectos y específicamente la neurociencia. Los neurocientíficos más importantes del mundo han hecho estudios desde los años 70, que empezó esto a ganar fama, prestigio, y evidentemente se han demostrado en muchos estudios ya científicos cosas sorprendentes. Una de las cosas más sorprendentes es que cambia nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro, por ejemplo, cambia determinadas zonas del cerebro que están asociadas a las emociones positivas, que es el córtex prefrontal izquierdo. Se ha comprobado que con la práctica regular del mindfulness, y no mucho tiempo, 2 o 3 meses, practicando regularmente todos los días un tiempo, aumenta la actividad en esa zona que está relacionada con las emociones positivas. Al mismo tiempo, desciende y se reduce determinados órganos cerebrales que tienen que ver con emociones básicas negativas como el miedo, la rabia, incluso la depresión, ¿no? Zonas del cerebro que están asociadas con la depresión descienden su actividad. O sea, es impresionante. También otros estudios han demostrado que aumenta la materia gris del cerebro, que son la cantidad de neuronas que tenemos cuando llevamos practicando un tiempo. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que está muy validado y muy comprobado por la ciencia occidental que esto es una disciplina seria que produce efectos claros y fisiológicos en el cerebro. Es sorprendente. Después, simplemente para que veáis, ¿no?, que se está aplicando en muchos ámbitos el mindfulness desde hace muchos años. En la medicina se empezó a aplicar en los años 70 en el hospital de Massachusetts para pacientes del hospital para que ayudarles a gestionar el estrés, gestionar el dolor, incluso físico. En los colegios se está aplicando muchísimo en Estados Unidos. Los deportistas de élite, como veis ahí, Djokovic, Kobe Bryant, han confesado que el mindfulness es una práctica diaria, regular para ellos y es fundamental, ¿no?, para mantener la concentración, el gestionar la presión emocional que supone los partidos en alta competición, etcétera. Es decir, que es un tema ya muy extendido en muchos ámbitos y que se está aplicando con muchísimo éxito. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos y por qué nos pasa? Esto es importante para conocer realmente por qué funciona el mindfulness, en qué consiste el mindfulness para que funcione tanto, para que tenga estos efectos que estoy comentando, que incluso los científicos se han puesto a investigarlo desde hace 30, 40 años, se han empezado a investigar y no han dejado de investigar el mindfulness. ¿Qué tiene el mindfulness? Bien, pues tenemos que empezar por el origen, el diagnóstico de lo que nos pasa. Y fundamentalmente, con un ejemplo lo vais a entender, ¿no? Imaginaos, o más que imaginar, podéis seguro recordar
el momento en que estabais aprendiendo a conducir. Seguro que todos lo recordáis, ese momento en el que estabais con el profesor en las clases, ¿no? Y seguramente estabais tensos, estabais nerviosos ante esa simultaneidad de tareas que teníais que realizar todas a la vez. Cuando conducimos, pues ya lo sabéis, nada más que empezamos a aprender, tenemos que aprender a el embrague, pisar el embrague mientras metemos la primera marcha. Al mismo tiempo, levantamos el embrague, pisamos el acelerador y metemos la segunda marcha. Al mismo tiempo, los retrovisores, los intermitentes, el volumen del coche, otros coches que pasan. Es decir, cantidad de cosas que tenemos que aprender todas a la vez que nos crean mucho estrés. Sin embargo, os hago la pregunta, ¿qué ha hecho vuestro cerebro durante todos estos años que llevéis conduciendo? ¿Qué ha hecho vuestro cerebro con todas esas acciones o tareas simultáneas que os generaban estrés en un momento dado cuando estabais aprendiendo? Seguramente dejo esta pausa para que por lo menos intentéis buscar esa respuesta. ¿Qué ha hecho vuestro cerebro con todas esas acciones que estabais aprendiendo al principio? Pues lo que ha hecho es automatizarlo. Automatizar todas las acciones y todas esas tareas simultáneas, las ha automatizado, las ha pasado al inconsciente. ¿Para qué hace esto nuestro cerebro? No solo con conducir, sino que con todas las cosas que repetimos una y otra vez. Cuando repetimos una acción, una tarea muchas veces, nuestro cerebro hace lo mismo, automatiza. Y es sencillamente porque está diseñado para ahorrar energía. Entonces, lo que hace es ahorrarnos energía para poder hacer otras cosas. Es decir, conducir, por ejemplo, pues después de muchísimos años, ya seguramente vamos conduciendo totalmente en el piloto automático. Seguro que os identificáis con esto. Pues estamos conduciendo de forma totalmente inconsciente, no somos nada conscientes de lo que estamos haciendo. Sin embargo, conducimos. Es decir, conducimos y perfectamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando vamos conduciendo, sobre todo cuando vamos conduciendo solos? Pues como todas esas tareas ya nuestro cerebro las ha automatizado, es normal que nos ponemos música o, evidentemente, si miramos el móvil, pues un gran error, mejor no, pero a veces lo hacemos. O lo más típico es ir pensando en nuestras cosas, pensando, pues yo qué sé, pues voy a llegar al trabajo y tengo una cantidad de emails que contestar, o no me apetece esta reunión, o lo que sea. O incluso cosas del pasado, ¿no? De ayer, pues la cena que tuve con mis amigos, qué divertido, qué bien me lo pasé, etcétera. Pero normalmente lo que vamos pensando no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, es decir, con la conducción. No tiene nada que ver con el aquí y ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese piloto automático, que nuestro cerebro lo hace con la mejor intención, además está diseñado para ello, esa automatización está muy bien, sin embargo, puede tener otros efectos colaterales. Es decir, cuando estamos pensando en nuestras cosas, no estamos tan atentos. No estamos atentos realmente a la conducción, no estamos atentos a la carretera y, por lo tanto, pueden pasar cosas. Es más probable que tengamos un accidente o es más probable que nos pasemos un radar y nos pongan la multa. O sea, son cosas bastante normales que nos pueden pasar o nos desviamos del camino que queríamos. Entonces, esto del piloto automático, esto es una función normal de nuestro cerebro, pero ojo, que lo que suele ocurrir es que esta funcionalidad de automatizar cada vez más cosas se va apoderando sin darnos cuenta de nuestra vida. Y entonces cada vez hacemos más cosas en piloto automático. Y cada vez estamos más tiempo en piloto automático si no lo dominamos, si no somos conscientes de todo esto. Y empezamos a, por ejemplo, cosas que repetimos, pues lavarnos los dientes, ducharnos, cosas que hacemos todos los días, ya los hacemos en piloto automático. Ya no somos conscientes de nada. Comer, por ejemplo, es una cosa que empezamos rápidamente a hacer de forma automática. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos empiezan a controlar nuestra atención y entonces pues no saboreamos la comida. Otros efectos del piloto automático, por ejemplo, cuando saludamos de forma muy protocolaria, cuando llegamos cansados y saludamos de cualquier manera, no con consciencia realmente, ¿no? Este saludo protocolario, o cuando alguien importante nos está hablando
y nuestra mente se va y entonces no estamos realmente escuchando, no estamos ahí presentes para la persona que nos está hablando. Eso es el piloto automático también, fijaros, ¿no? O sea, que tiene, si no lo dominamos, estos automatismos del cerebro nos pueden generar muchos más problemas que beneficios. Otros efectos, por ejemplo, son el hacer muchas cosas. Este es otro efecto del piloto automático. Los psicólogos han dicho que los seres humanos del siglo XXI somos hacedores humanos. Hacedores humanos y no seres humanos. O sea, lo que quieren decir es que nos pasamos el día haciendo un montón de cosas. Haciendo un montón de cosas, corriendo de aquí para allá, como pollos sin cabeza, ¿no? Esta expresión, ¿no? Y no nos detenemos. Es difícil que nos detengamos a simplemente descansar, simplemente ser conscientes de dónde estamos, de qué experimentamos, de cómo nos sentimos. No, estamos todo el día ocupados con muchas cosas. Entonces, ese es otro efecto típico del piloto automático, el hacedor humano. Y hay muchos otros efectos. Por ejemplo, hay esta ilustración que a mí me encanta, este ilustrador que se llama Kuczynski, que este es otro de los efectos del piloto automático, el uso compulsivo del móvil. Que esto es bastante típico en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta y estamos enganchados al móvil más tiempo de lo que sería sano. Y ahora especialmente en esta situación probablemente nos está ocurriendo que estamos más enganchados de lo necesario a los móviles y también a la televisión, a los medios de comunicación, a las noticias, y a lo mejor eso no nos está ayudando, no nos está generando bienestar, sino todo lo contrario. Es decir, el piloto automático, fijaros que aparentemente nuestro cerebro quiere protegernos, quiere defendernos de posibles alertas, posibles peligros, pero al final tiene otros efectos muy negativos sobre nuestro bienestar y nuestra felicidad, ¿no? Que no somos conscientes. Por ejemplo, este tema del móvil, ¿no? Fijaros, esta es otra ilustración de Kuczynski, que es buenísima, que supongo que nos identificaremos todos, ¿no? Con esto que sucede, ¿no? En la sociedad, cuando nos estamos aislando, cuando tenemos personas al lado y sin embargo estamos cada persona con el móvil, ¿no? Como si fuéramos islas, ¿no? Esto es algo de la sociedad, por supuesto, mucho antes de esta situación que estamos viviendo. Esto ya existía antes. O, por ejemplo, esta es otra. Esto es otro de los efectos del piloto automático. Fijaros en esos pensamientos que hoy en día son muy habituales que tengamos, porque estamos en una situación excepcional y es muy normal que nuestra mente se dispare con pensamientos amenazatorios. Por ejemplo, los de la izquierda son pensamientos sobre posibles circunstancias o acontecimientos del futuro, pero no han sucedido todavía. Y sin embargo, mi mente me está torturando, me está contaminando con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo que pretende es, como hay una posible amenaza, pues trata de ayudarme anticipándose a las cosas. Pero claro, lo que ocurre es que si no controlo esto, lo que me genera es una enorme ansiedad y un enorme estrés. Estos pensamientos anticipatorios negativos o terribles, ¿no? Porque probablemente no suceda y sin embargo hoy, aquí y ahora me estoy generando estrés y ansiedad con estos pensamientos. O los de la derecha, que tienen que ver más con el pasado, con cosas que han pasado y que vuelven a mi mente y que, insisto, son normales estos pensamientos siempre que no estén demasiado presentes durante un día determinado como un día cualquiera, porque entonces eso me va a generar unas emociones negativas muy difíciles, me va a afectar evidentemente a mi bienestar y si esto ocurre un día y otro día y otro día y otra semana, esto va a tener un efecto evidentemente en mi estado emocional. Es decir, me va a generar estrés y al fin y al cabo, fijaros, me lo estoy generando yo mismo. Porque lo pasado, pasado está, ya no es real, no está en el presente. Y el futuro no ha sucedido, es decir, no ha ocurrido todavía. Y sin embargo, me estoy generando un montón de ansiedad y de estrés con todo esto. Entonces, esto también es un efecto del piloto automático. Mi mente automáticamente lanza pensamientos con el fin de ayudarme, pero en el fondo no me ayuda a nada. Entonces, yo siempre hablo de una historia que tiene que ver con el piloto automático y con esto de los pensamientos, que es la historia de ahí tenéis, ¿no? Un señor que iba
cabalgando en un caballo salvaje, totalmente desbocado, ¿no? Y, y entonces un señor que estaba de pie, ¿no? Al verle pasar, pues le preguntó, oiga, ¿usted a dónde va tan deprisa y por qué? Y entonces el señor que estaba en el caballo le dijo, no tengo ni idea, pregúntele al caballo, ¿no? Entonces, esta historia eh, es muy sintomática de lo que es el piloto automático, porque os voy a preguntar, ¿qué creéis que significa el caballo? El caballo en esta historia. ¿Qué creéis que simboliza? Pues el caballo simboliza la mente, la mente, la mente inconsciente, la mente desbocada, salvaje, que no la tenemos controlada normalmente, no, y nos domina, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Nos domina con esos pensamientos contaminatorios, esos pensamientos negativos, y al final, como no la controlamos, nos está generando mucho sufrimiento. Sufrimiento que no es necesario, no es necesario. O sea, en el fondo todos tenemos aquí dentro, aquí en nuestra cabecita, un caballo salvaje que, pues si no lo tenemos controlado, nos va a generar un montón de problemas y de ansiedad y de estrés. Entonces, así visto un poco el panorama de lo que es el piloto automático, que proviene de algo funcional y que no es necesariamente malo si eh, lo controlamos, vamos a introducir el mindfulness ya, porque precisamente el mindfulness, lo que buscamos con la práctica regular del mindfulness es salir del piloto automático. No veo mi pantalla, no sé si ha pasado. Ah, a lo mejor es que alguien está compartiendo, sí, sí. Espera, a ver si se me ve ahora mi pantalla. Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, incidentes de la tecnología. Bueno, continuamos. Bien, pues vamos entonces a ver, vamos a ver en qué consiste el mindfulness. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para experimentar qué es el mindfulness. Y después del ejercicio, que va a ser nada, un par de minutos, 3 minutos, lo explicaré un poco más qué hemos hecho, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Alguien está compartiendo? Puede estar otras cosas, ¿ves? Ah, amiga. El piloto automático. Precisamente, fíjate, el piloto automático también es lo de la multitarea. La multitarea proviene del piloto automático. O sea que justamente. Continuamente, Alfredo, continuamente. Bueno, pues os voy a proponer hacer un pequeño ejercicio. Entonces, ahí tenéis en la imagen la postura, más o menos, es una de las posturas que se utilizan para practicar mindfulness. Básicamente, la postura habitualmente es una postura de equilibrio, es una postura de dignidad, como veis en la imagen. Es decir, no se cruzan las piernas ni los brazos, se sienta con la espalda recta, el cuello recto también, un poco en esa posición de dignidad, los brazos apoyados en el regazo o bien en los muslos. Y os voy a invitar a que cerréis los ojos para este ejercicio que vamos a hacer de mindfulness. Vamos a experimentar mindfulness. Así que vamos a cerrar los ojos. Estoy compartiendo pantalla otra vez. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos a cerrar los ojos, sentados en esta postura de dignidad. Y lo primero es, con los ojos cerrados, lo que te invito es a sentir el cuerpo, a observar qué notas en tu cuerpo, sensaciones de contacto con la silla, alguna tensión quizá en el cuerpo, puede que notes. Está bien, todo lo que sientas en tu cuerpo significa que ya estás presente, ya estás aquí ahora
y estás poco a poco desconectando el piloto automático. Porque sencillamente desconectar el piloto automático es estar aquí y ahora, es estar presente. Y las sensaciones físicas siempre están aquí y ahora. Por lo tanto, te invito a que continúes observando, notando, simplemente sintiendo cualquier sensación corporal que notes ahora mismo, calor, frío, la sensación de la ropa también. Bien escuches quizá los sonidos que tienes a tu alrededor, la habitación donde estés. El sonido de mi voz también está sucediendo aquí y ahora. Y ahora te voy a invitar a poco vayas reduciendo el foco de tu atención, para dirigirlo exclusivamente a tu respiración. A simplemente observar dónde estás sintiendo tu respiración, es decir, puede haber varias zonas en tu cuerpo. Sientas la respiración, puede ser en el pecho, puede ser en el abdomen, puede ser en las fosas nasales, inspirando, expirando, la sensación del aire. No importa, lo importante es que observes en qué zona te resulta más fácil sentir la respiración ahora mismo. Te invito a, si es posible, inspirar y expirar por la nariz, sin forzar, no es necesario forzar la respiración. Simplemente observándola, observando el fluir de la respiración de forma natural, sin juzgar la experiencia, como buena, como mala, o lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. No, simplemente observando con atención. Ritmo de la respiración, la intensidad, la zona del cuerpo donde sientas más fácilmente la respiración. Y en cualquier momento puede surgir alguna distracción, es decir, que tu mente se distraiga, se desvíe la atención a la respiración, por ejemplo, con pensamientos, como hemos visto antes, pensamientos hacia el futuro, pensamientos del pasado, o, por ejemplo, sonidos que escuches a tu alrededor. Entonces, en ese momento en el que tú notes que tu mente se ha distraído, se ha desviado, te invito simplemente a que devuelvas la atención de nuevo a tu respiración. Sencillamente es volver. Cuando te des cuenta de que te has ido, tu mente se ha ido, vuelves de nuevo con tu atención a observar la respiración, a sentir la respiración aquí y ahora. Y no hay nada más que hacer. Simplemente focalizarte en tu respiración. Cuando tu mente se desvía, vuelves de nuevo a observar tu respiración. Como si fuera un ancla tu respiración, un ancla al que volver siempre al momento presente, al aquí y ahora. Poco a poco vamos a ir terminando la práctica. Te voy a invitar a que vayas ampliando de nuevo el foco de tu atención a todo tu cuerpo, a lo que notes en tu cuerpo en general, en la postura, temperatura que notes en tu cuerpo, sensaciones de contacto, y poco a poco vayas moviéndote, abriendo los ojos y observando qué notas en este momento, cómo te sientes después de esta breve práctica.
hemos realizado de mindfulness. Luego, evidentemente, tendremos oportunidad para compartir, ¿no?, lo que hayas experimentado, las dudas que tengas, pero lo importante es que ya has experimentado lo que es mindfulness, que es sencillamente dirigir tu atención al momento presente. En este caso, hemos utilizado el recurso, el ancla de la respiración. Aquí tienes lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es esto, que es el paso 1. Después, el paso 2, que es inevitable, que es distracciones de la mente, que eso es absolutamente normal dentro del proceso, y simplemente la instrucción de volver cuando te des cuenta de que la mente se ha distraído, que es el paso 3, de nuevo volver al momento presente, sin juzgar, es decir, sin juzgar típicos juicios, ¿no?, ya me he desviado, qué mal lo estoy haciendo, qué torpe soy, fuera juicios, es decir, en esta práctica tratamos de suspender los juicios porque no nos ayudan en nada. Nos generan más tensión y más emociones difíciles o negativas, ¿no? Por lo tanto, en el método, a medida que practiquemos más durante un tiempo determinado, lo que notaremos es menos distracciones de la mente. Me daré cuenta antes de las distracciones, que esa es la clave del entrenamiento del mindfulness, y volveré más veces al momento presente y estaré más tiempo en el momento presente. Así que no podemos pensar que vamos a eliminar las distracciones de la mente, los pensamientos del futuro y del pasado. Esto no, esto es absolutamente normal. La cuestión es que evidentemente vamos a avanzar mucho y vamos a darnos cuenta mucho antes de las distracciones y por tanto volveremos antes al momento presente. En cuanto a el tipo de atención que estamos entrenando en mindfulness, no es cualquier tipo de atención y está caracterizado por 4 cualidades o 4 actitudes mentales que son claves a la hora de practicar mindfulness. La primera es la curiosidad. La curiosidad quiere decir que practicamos como si fuéramos, por ejemplo, un científico, ¿no? Un científico que está observando la respiración, que está observando el ritmo, la intensidad de la respiración, las sensaciones corporales, como si fuera la primera vez que observa y siente la respiración. También la curiosidad en cuanto a las distracciones, ¿eh? Es decir, es como, qué curioso, mi mente ahora se ha desviado hacia un pensamiento o un recuerdo de hace una semana, ¿eh? Simplemente, y observarlo con esa característica, ¿no? La segunda cualidad fundamental es la apertura. La apertura quiere decir que, como he dicho ya, que es importantísimo suspender los juicios en la medida de lo posible, o al menos ser conscientes de que estamos juzgando y volver a observar las cosas sin ese condicionamiento, ¿no? sin esa limitación. Porque los juicios, es decir, con los constantes juicios, igual que las constantes expectativas que generamos sobre todas las experiencias, nos generan un enorme sufrimiento. El desear que las cosas sean perfectas, que sean siempre agradables, el esperar que todo vaya bien, eso al final nos genera muchísima frustración. Y por lo tanto estamos entrenándonos en tener una mente más abierta a lo que tenga que suceder, sea agradable o sea desagradable. Y entonces, por tanto, esto es una parte fundamental. La tercera cualidad o actitud mindfulness es la aceptación. La aceptación de las cosas tal y como son. Practicamos con esa intención de aceptar todo lo que nos encontremos en la práctica. Si nos encontramos una tensión muscular en un momento dado cuando estamos practicando, lo aceptamos. Si nos encontramos con que nuestra mente está muy agitada y genera muchos pensamientos, también lo aceptamos, evitando, una vez más, no juzgar, evitando juzgar. Por lo tanto, aceptar y no reprimir lo que es cualquier tipo de experiencia que sea desagradable o negativa, que es algo muy del piloto automático, muy de nuestros automatismos mentales. Y en cuarto lugar, la amabilidad, practicar con amabilidad o compasión, como lo quieras llamar. Es decir, es aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, a ser más amables en la vida cotidiana y por tanto por eso entrenamos esta capacidad o esta habilidad o esta actitud en la práctica formal del mindfulness, en la meditación formal. Esto implica no ser duros con nosotros. Muchas veces la relación más turbulenta, más difícil que tenemos en nuestra vida es con nosotros mismos, precisamente, ¿no? Nos tratamos de forma muy exigente, muy dura
juzgándonos y reprochándonos mucho, y por tanto lo que nos invita en mindfulness es a aprender a ser más amables y más compasivos con nosotros. Y a continuación os voy a compartir los 7 hábitos diarios que recomiendo que están relacionados con la práctica mindfulness. Estos hábitos yo los estoy llevando a rajatabla en esta etapa tan difícil que estamos pasando de confinamiento, y me están ayudando muchísimo, os lo aseguro, muchísimo. Están siendo fundamentales. El primero sería el practicar este ejercicio que acabamos de hacer 10 minutos diarios, por ejemplo. Que si no son 10 minutos y son 5, pues también está bien. Simplemente los 10 minutos porque considero que es algo bastante razonable y asequible, ¿no? 10 minutos no es nada en un día, ¿no? Y podemos practicar el ejercicio de atención enfocada que hemos practicado, utilizando el ancla de la respiración. Esto es el momento donde estamos entrenando nuestra mente, con lo cual este ejercicio es imprescindible si queremos obtener todos los beneficios del mindfulness, de la práctica mindfulness. El segundo punto sería vivir el presente cada día, es decir, anclarse al presente, que es la clave del mindfulness. Ya decíamos al principio que es estar presente. ¿Cómo podemos estar presente de forma cotidiana? Pues marcándonos pequeños retos, pequeñas metas para cada día, llevando a cabo rutinas positivas que nos ayuden cada día, con lo cual eso va a evitar que nuestra mente, nuestro caballo salvaje, se dispare y empiece a generar pensamientos anticipatorios negativos y nos genere mucho estrés y ansiedad. El tercer punto, el tercer hábito que recomiendo sería aplicar la atención plena, el mindfulness, a cualquier acción cotidiana. Es decir, sencillamente estar atento o atenta, por ejemplo, a cuando comemos. En lugar de comer en piloto automático, sin saborear, sin darnos cuenta apenas de lo que comemos, tratemos de fijarnos, tratemos de poner esa conciencia para saborear la comida, para disfrutarla más. Las 3 comidas del día, podría ser, perfectamente. Pero puede ser también ducharse o trabajar de forma más consciente, más enfocada, de manera que vamos a darnos cuenta de qué es más importante, o también escuchar con atención a las personas cuando nos hablen, en lugar de estar con la mente en otro sitio, con el piloto automático o con el móvil, pues tratar de estar realmente con la persona, regalarle nuestra atención, ¿no? Y podríamos hablar de muchas otras actividades diarias en las cuales tenemos la oportunidad de aplicar esa atención plena, de estar más presentes en nuestras vidas. El cuarto hábito sería, por supuesto, ya hemos dicho que hoy en día es muy fácil que estemos enganchados a las noticias, al móvil, a los grupos de WhatsApp, porque no queremos perdernos nada con esa ansiedad, ¿no? Pero justamente eso nos genera mucho más estrés y mucha más ansiedad. Por lo tanto, la recomendación es hacer dieta informativa y dieta digital, además. Es decir, controlar, limitar los tiempos que estamos expuestos al móvil, limitar las noticias, limitar la información, porque ya sabemos todos que hay un montón de información que no es cierta, bulos, rumorología, que nos generan muchísimo más ansiedad y muchísimo más estrés, y que no, de verdad que no es necesario en absoluto. Por lo tanto, controlemos este vorágine de información que estamos recibiendo todos los días, ¿no? Y esto no nos ayuda nada. El punto 5, pues controlar el caballo salvaje de nuestra mente. Es decir, no creernos nuestras historias, ¿no? Esas historias que nos contamos de que va a pasar esto, va a pasar lo otro, me voy a infectar, etcétera, ¿no? Y esto nos va a ayudar todas las anteriores a todo esto, ¿no? También el número 6, bueno, que es normal que sintamos emociones puntuales, de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, de rabia, de enfado, de tristeza. Bueno, pues parte de la gestión emocional es aceptar que es normal, siempre que no se convierta en un estado de ánimo, y entonces es cuando ya es peligroso. Pero las emociones diarias que sentimos y que van evolucionando y van cambiando son totalmente normales, y entonces es también muy importante aceptar que ahora mismo me estoy sintiendo triste y no pasa nada y está bien, ¿no? Y por último, dar las gracias, porque probablemente todos los que estamos aquí somos unos privilegiados, seguramente tenemos salud, tenemos comida, tenemos una casa. Entonces el dar las gracias diariamente, aunque sean 10 segundos, pensar en cosas por las que podemos sentirnos agradecidos,
que salga el agua caliente de nuestra ducha, por ejemplo, es también un antídoto contra los pensamientos negativos, toda esta incertidumbre, esta ansiedad que nos generamos, ¿no? Con el piloto automático. O sea, todas estas cosas nos hacen estar como más presentes y más conscientes, ¿no? Para terminar, bueno, un par de frases que me encantan y ya pasamos a las preguntas, a lo que queráis comentar y de todo, ¿no? En la película Thelma y Luis, ¿no? El personaje de Thelma sufre una transformación interior, ¿no? Y ella dice una frase que tiene muchísimo que ver con lo que experimentamos cuando llevamos un tiempo practicando mindfulness, y es esta frase, ¿no? De sentirse realmente despiertos. Cuando uno se siente despierto, la vida cambia por completo. Y es lo que dice ella, ¿no? Todo me parece distinto. Y es cierto, ¿no? Y la frase de Jon Kabat-Zinn, que fue el creador del mindfulness, que hoy en día además está tremendamente vigente, ¿no? Porque este virus que nos quita la respiración, ¿no? Y fijaros, ¿no? Lo que decía él a los enfermos que tenían enfermedades gravísimas en el hospital de Massachusetts y que venían al curso que él daba de mindfulness, él decía, si estás respirando, hay más cosas bien en ti que mal. Así que esto es otro motivo para dar las gracias, ¿no? Que si estamos respirando ahora mismo, aquí y ahora, entonces las cosas van bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que me veáis un poco más. Y bueno, esto es lo que os quería exponer y ya, pues, por supuesto, las preguntas, reflexiones que queráis hacer, encantado. Hola. Yo no sé si es pregunta o no. Mi problema es que siempre estoy en multitarea. O sea, intento evitarlo. Hago yoga y sé que en mis momentos de meditación de yoga, muchas veces, porque te mentiría si te dijese que todas, consigo desconectar y relajarme. Pero como tú bien dices, hay veces que ya lo haces todo tan automatizado que hasta la meditación de yoga hay momentos que pienso que estoy relajada, pero tengo la cabeza en millones de cosas. Y digo, cuidado, que estoy meditando. Pero lo hago instintivamente y me cuesta mucho evitarlo. Ya. Sí. ¿Trucos para poder evitarlo? Pues mira, o sea, clave es que esto, lógicamente, requiere un esfuerzo y requiere un entrenamiento, pero precisamente lo que es mindfulness es fijarse sobre todo en aspectos que están aquí y ahora en el presente, que son, por ejemplo, la respiración o cualquier sensación física que estés haciendo. También en yoga, que es un poco tu ejemplo, puedes centrarte en la posición del cuerpo que estás realizando, la postura, cuando empiezas a mover, ser muy, muy consciente y poner la atención máxima en cualquiera de esos aspectos. Y a lo mejor no te sale la primera vez o te sale y no te preocupes, lo importante es persistir en, como hemos dicho ahora en la práctica, la mente se distrae, la mente es un caballo salvaje que se marcha del presente, que empieza a pensar en cosas, entonces, cuando te des cuenta, vuelves tu atención a la respiración mientras estés haciendo yoga o cualquier sensación corporal. Y eso es el presente. Cuando te vuelves a distraer, lo mismo. Y ese esfuerzo, ese trabajo de ir y volver, es lo que realmente está generando lo que veíamos antes de los cambios fisiológicos en el cerebro. Es decir, que ese es el trabajo que hacemos en mindfulness. Es decir, no es que lo estemos haciendo mal, cuando la mente se distrae una y otra vez. Lo importante es darnos cuenta, estar muy atentos y volver. Y un ancla muy importante es el cuerpo, es la sensación corporal. Claro, yo hago las posturas y estoy pensando en el cuerpo, en la postura, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo... O sea, estoy concentrada por lo menos en mí. Claro. Pero cuando llega el momento de meditación del final, o sea, hay veces que me he descubierto, me he dado cuenta que estoy ya pensando, bueno, pues cuando salga de aquí voy a ponerme con la comida, a ver, tengo patatas. Entonces digo, no, que estoy todavía aquí, pero... Pero me pasa mucho, me da mucha rabia, sé que tengo que evitarlo, pero no sé cómo evitarlo.
Y Alfredo Ya. lo sabe, muchas veces que estamos en clase de gemología y yo le estoy escuchando y estoy viendo fotos y estoy pelando patatas o estoy pelando o sea, haciendo la cena. Estoy en multitarea y no puedo evitarlo, no sé cómo Claro. hacerlo. Claro, pues mira, o sea, por un lado no, es decir, cada vez que te des cuenta, lo primero es no enfadarse. No enfadarse cuando te des cuenta de que estás ya pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con la actividad que estés haciendo. Porque es lo que hemos hablado de la aceptación. Es aceptar que en este momento te has dado cuenta de que estabas fuera del presente. Entonces, es aceptar y volver la atención a la respiración o al cuerpo. Eso es por un lado. Pero otra cosa que puedes hacer es empezar a acostumbrarte en tu vida cotidiana a lo que se llama la monotarea. Es justo lo contrario a la multitarea. Es decir, que te obligues de alguna manera a ti misma a, cuando estás, por ejemplo, asistiendo a un webinar como este o de Alfredo también, que te obligues a no estar haciendo otra tarea simultánea. Eso es la monotarea. Y en pues lo mismo. Sé que puede costar, pero es fundamental para realmente estar consciente de lo que estás haciendo realmente. Porque cuando estamos en multitarea está muy estudiado, está demostrado y muy estudiado que en el fondo nuestra atención se tiene que dividir entre las 2 o 3 tareas que estemos realizando Y un que poco se tiene a la que vez. rendir menos, seguro. Claro, está demostrado que rindes menos porque tu atención no está al 100% en ninguna de las otras 2 o 3 tareas que estés realizando. Con lo cual, ninguna en el fondo la estás haciendo bien del todo. O con el 100%, ¿no? de capacidad o de atención. Entonces, recordando esto, que verdaderamente estamos perdiendo esa capacidad, y no solo eso, sino que estamos perdiendo disfrute. Esto es importante. Cuando estamos haciendo 2 o 3 cosas a la vez, perdemos el disfrute de esas 3 cosas. Cuando nos centramos de verdad en una de esas cosas, empezamos a darnos cuenta de que la estamos disfrutando más encima. O sea, es que incluso pelar patatas puede ser una acción mindfulness, una acción en la que estemos realmente concentrados en la acción de pelar patatas. Y si estamos de verdad concentrados en eso, incluso puede ser menos aburrido o incluso la podemos disfrutar. O sea que la monotarea. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Y antes de nada, Javier, muy bien, me ha encantado la exposición, súper clarísima y estoy totalmente de acuerdo con lo que has explicado. Mira, yo cuando intento a alguna persona decirle, oye, sería interesante que aprendieses a relajarte, que aprendieses un poco de meditación, y siempre me dicen, es que no puedo, es que eso yo no sé, es que tal. Y siempre les empiezo con una cosa tan pequeña, de tan pequeña es ridícula, como dice en la filosofía Kaizen, ¿no? Es tan pequeño que no le bloquea, o sea, que el cerebro no se entera que lo está haciendo, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, empieza a meditar un minuto. O sea, y de hecho le hago la prueba en la consulta. Digo, vamos a ver qué da de sí un minuto, ¿no? Y tú solamente lo colocamos, bueno, siéntate así, tal, cierra ojos, mantén una sonrisa mientras estás haciendo el ejercicio, ¿no? Una ligera sonrisa y tú solamente concéntrate en la respiración. Les pongo una campanita, ping, y curiosamente, cuando empiezan tienen como una mueca de sonrisa, pero conforme va pasando los minutitos del minuto, o sea, los segundos, la sonrisa se va ampliando, ¿no? Va haciendo como más amplia. Toca otra vez la campana, cling, y digo, ¿qué tal ese minuto? Dice, pues curioso, es que por un lado me pareció como gigante, me pareció mucho tiempo, pero por otro se me pasó súper rápido, ¿no? Y entonces digo, oye, pues vamos a empezar con un minuto. Prefiero que me hagas un minuto a que me digas que no tienes tiempo o que es mucho o que no sé. Y si empezamos con un minuto, poco a poco le vamos aumentando, porque después me dice, oye, si hago 2 minutos o hago 3 o... Dice, bueno, tú empieza con 1 y la próxima vez que nos veamos vamos a ver qué es lo que ha pasado. A veces al frenarle con 1 minuto terminan haciendo más, ¿no? O sea, es como que se coge en el... ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Que me hagan más de lo que yo les indico, digamos? No, es buenísimo que hagan más. Claro, yo te lo digo un poco para que haga efecto como rebote, ¿no? Digo, bueno, le digo 1 minuto, dice, hombre, 1 minuto puedes hacer, porque cualquier cosa que les diga, ¿no? El otro día me pasaba con el orden, ¿no? Con una persona que le decía, bueno,
vale, no vamos a arreglar todo el armario de un jalón. Escoge solamente un cajón, ese cajoncito, que lo que te lleve un minuto, o sea, un tiempo mínimo, 5 minutos máximo, ¿no? Y a lo mejor arregla el cajón, pero al día siguiente, pues va a arreglar otro cajón. Pero cuando se da cuenta dice, total, ya que estoy, pues te arreglo también este trocito, o total, ya que estoy, y al final terminan arreglando todo, aunque yo lo que les prescribí fue, pues 1 minuto, 5 minutos, y yo creo que, no, que eso puede servir para la meditación como truco. Totalmente, sí. De hecho, o sea, por ejemplo, los que llevamos muchos años meditamos 25 minutos, media hora al día, o hay algunos que más. Yo personalmente es media hora, 25 minutos. Entonces, yo normalmente nunca digo a las personas la primera vez, ¿no?, que enseño mindfulness o que doy una conferencia, nunca digo media hora o 25 minutos porque es una locura. Ya. Yo siempre digo, además, creo muchísimo en la filosofía del Kaizen que has comentado, ¿no? Básicamente, para los que no lo conozcan, es ir pasito a pasito, avanzando con acciones muy, muy, muy pequeñas para que... Y tienen que ser tan ridículas. Yo lo utilizo a veces incluso para la dieta, para cuando no quieren hacer dieta, dice, bueno, vale, no les digo, no tomas la tableta entera de chocolate, sino que, bueno, tómala entera, pero quítale la esquinita, ¿no? O sea, no empezar, solo puedes tomarte una oncita, porque entonces ya les entra el estrés, ¿no? Pero igual para el ejercicio, ¿no? O sea, yo lo veo muy práctico el Kaizen para esas cosas. Y bueno, el Kaizen aplicado a la meditación sería también eso, ¿no? Totalmente. Un minuto. Yo siempre recomiendo el Kaizen para la meditación, que es eso, empezar por muy poco. Oye, que si es 1 minuto, pues está perfecto. Es decir, yo, por ejemplo, en esta charla he hablado de 10 minutos, pero perfectamente si a alguien le parece mucho 10 minutos, obviamente, y ni siquiera todos los días, o sea, si le parece mucho, pueden ser 1 minuto, 2 minutos, o sea, ahí cada cual que vea un poco, o incluso que pruebe, ¿no? Que pruebe y que no hace falta incluso todos los días al principio, 3, 4 días a la semana. A veces se lo recomiendo que lo hagan de noche, o sea, que lo hagan incluso si no se quieren colocar en plan como si fuera un ritual, ¿no? Digo, me siento tal, estoy meditando. Dice, oye, empieza practicando simplemente, acuéstate. Y cuando estés en la cama, pues simplemente ten sensación de cómo está tu cuerpo apoyado en la cama. No, o sea, es como, digamos, meditar en acostado. Para que vayan teniendo un poco la sensación de que el cuerpo está ahí, de que notas el brazo, que notas el peso del cuerpo en el colchón, y poco a poco se van relajando y después les es más sencillo hacerlo pues en una posición un poco más legal, ¿no? Más adecuada. Ya. Pues solamente era eso. Sí, muy bien. Gracias por la aportación. Sí, que te has cambiado, ¿no? Que te has cambiado, sí. Sí, bueno, hay muchas formas de emplearlo porque, claro, hay empresas que son muy, muy, muy avanzadas, por ejemplo, las que ponían en la pantalla que eran Google, por ejemplo, la NASA. Claro, hay algunas empresas que son muy avanzadas o otras de Silicon Valley que son muy innovadoras, entonces incluso tienen salas en las propias empresas para practicar mindfulness, para que los empleados en cualquier momento puedan practicar mindfulness. Incluso en otras empresas que no son tan innovadoras, hay, por ejemplo, grupos de empleados que se reúnen en una sala de reuniones y practican a lo mejor 10 minutos juntos o 5 minutos. Es decir, que hay muchos grados de aplicación del mindfulness. Otras empresas simplemente forman a los empleados y aunque no tengan un espacio físico en las oficinas para practicar, pero bueno, al menos les han dado la formación y los recursos para que ellos en su casa puedan aplicar esto y puedan generar el hábito, ¿no? de incorporar el mindfulness a su vida y con una práctica pues como la que hemos visto hoy. O sea que hay muchos niveles de aplicación en el ámbito empresarial. Pero el primer paso es formar a los empleados para que para que sepan qué es esto, cómo se practica y tengan recursos, ¿no? De audios guiados, por ejemplo, y luego ya más avanzado, pues ya digo, pues instalaciones donde se permita o incluso que vaya una persona a guiar una vez a la semana una clase de mindfulness, o sea que hay muchas formas, ¿no?
Mm. No lo he comentado. No, simplemente he hablado de que están aplicando o que están apostando, digamos, formando a todos los empleados para que desarrollen esas habilidades que he comentado, ¿no? Esas habilidades cognitivas, esas habilidades emocionales que se desarrollan. Mm. Yo. No. Yo lo mismo, Diana, o sea, no sé por qué está de repetida la pregunta. Ah, vale, es que como... Vale. Estamos repetidas. Hola, mira, te quería hacer una pregunta. La diferencia entre mindfulness y meditación, porque yo hago meditación hace años, pero quisiera saber la pregunta. O sea, yo veo algo distinto, pero no sé. Vale. Sí, a ver, el mindfulness, lo he dicho un poco al principio, pero completo un poco lo que he dicho. Mindfulness realmente está basado en la meditación tradicional, sobre todo meditación zen, meditación vipassana, meditación budista. O sea, realmente está basado en las meditaciones milenarias. Lo que ocurre es que mindfulness, lo que se entiende hoy como mindfulness, es como una adaptación a Occidente de esas técnicas, porque lo que hizo Jon Kabat-Zinn en los años 70 fue recopilar un conjunto de técnicas, un abanico de técnicas, y darles como este paquete, ¿no? Este paquete de mindfulness. Esto es mindfulness. Y hay un conjunto de técnicas que algunas son de meditación, que tienen que ver claramente con, por ejemplo, meditación clásica de la respiración, que es una meditación clásica de enfocarte en la respiración, en el presente, que es la que hemos practicado hoy. Pero hay otras técnicas de meditación que también se incorporaron al concepto mindfulness o a la práctica mindfulness. El yoga, por ejemplo, el hatha yoga, que es un tipo de yoga, también Jon Kabat-Zinn la incluyó como una de las técnicas, como una técnica mindfulness, porque en definitiva es presencia, es atención plena, pero en ese caso a tu cuerpo, es decir, a la postura, a la posición, a la respiración, etcétera. Es decir, entonces, mindfulness realmente es meditación, o sea, es lo mismo, lo único que es adaptado a Occidente y quitado todo tinte religioso, que esto es muy importante. Es decir, lo que hizo Jon Kabat-Zinn es el quitarle todo tinte religioso. O sea, él dijo, esto es una práctica que está basado, evidentemente, en unas técnicas milenarias, pero que no es necesario ser creyente de nada. Es decir, no es necesario, o sea, que da igual, que si eres católico perfectamente puedes practicar mindfulness, que si eres budista también, pero si eres musulmán también, y si no crees en nada también, es una práctica laica. O sea, esto es lo más importante, yo creo, de mindfulness, es que es meditación, pero occidentalizada y laica, completamente laica, no tiene nada que ver con... Entonces, quizá esa es un poco la diferencia, pero básicamente es lo mismo. Básicamente es meditar. O sea, mindfulness es meditar. O sea, lo que pasa es que meditar, hay mucha gente que piensa que meditar, yo qué sé, pues es, yo qué sé, relajarse, o es, no sé, hay personas que piensan que es algo muy friki, no sé, que hay creencias un poco, ideas preconcebidas que no son. Meditar realmente es lo que hemos hecho hoy, que es estar presente, dirigir la atención al presente, y lo que pasa es que utilizamos un recurso como puede ser la respiración, como puede ser el cuerpo, o como puede ser otros recursos, ¿no? que se utilizan en otras técnicas. Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir. O sea, realmente es lo mismo, pero con unos matices, ¿no? Los matices que he comentado. Claro, es que, a ver, yo llevo meditando algo como unos 5 años, llevo meditando. Pero se me crea un conflicto de intereses. Yo soy católica practicante. Entonces, claro, en meditación a veces veo yo que soy en meditación y hay cosas que yo digo, no. Claro. Pero en cambio estoy viendo yo que lo que tú has hecho hoy es diferente. Es lo mismo que yo hago, pero es distinto. Exactamente. Lo has captado perfectamente. Y de hecho, por lo que intuyo, por lo que estás diciendo, seguramente te va a encajar mucho mejor el mindfulness, porque evidentemente es que si practicas, por ejemplo, una meditación que tiene que ver más con el zen o con el budismo, pues claro, hay cosas que no te van a encajar, porque van a estar un poco en contradicción con tu propia religión. Mientras que mindfulness es que no está asociado a ninguna religión. Es decir, es una práctica
es una práctica para, sobre todo, fijaros, sobre todo es una práctica para entender cómo funciona la mente. O sea, y es que es eso, porque entonces yo creo que te va a encajar mucho mejor por eso, porque no está asociada a ninguna práctica religiosa y por eso cualquier persona y por supuesto católicos pueden practicar perfectamente mindfulness y beneficiarse de los beneficios que se obtienen, ¿no? Muchas gracias. De nada. Claro. No os quedéis con ninguna duda o pregunta. Por supuesto. Ya. Pues, a ver, yo siempre digo que yo creo que es una práctica para toda la vida, sinceramente. Yo desde luego lo pienso así, me lo tomo así. Yo, como ha sido tan fundamental para mí, estoy convencido que voy a seguir practicando toda mi vida. Y lo que pasa es que, bueno, en esta pregunta yo siempre hablo de una persona que estuvo en un curso mío, de una empresa. Era un curso de 2 días, evidentemente, pues claro, es una disciplina bastante profunda que no se aprende en una hora, obviamente, ¿no? Hay que practicar y hay que... Pero bueno, estuve en un curso y después del curso ella decidió empezar a practicar nada más el día siguiente 10 minutos de este ejercicio que hemos hecho, de atención a la respiración. Eligió esta técnica, aunque hay otras, pero eligió esta técnica. Y la volví a ver como 22 días después. Yo estaba dando el mismo curso para otro grupo, pues bueno, y se acercó a mí porque quería compartir conmigo lo sorprendida que estaba de los efectos que estaba notando en ella. Y llevaba 22 días practicando, eso sí, todos los días, porque me lo dijo, ¿no? Y entonces me dijo, joder, es que quería hablar contigo porque estoy muy sorprendida, porque es que me noto totalmente distinta, sobre todo los últimos 10, 15 días, y es que estoy alucinada, porque estoy muchísimo más serena, muchísimo más feliz, y decía además, mi vida no ha cambiado nada, sigo teniendo los mismos problemas, mi vida es igual de compleja, sin embargo yo soy la que he cambiado a nivel interno. Entonces quería saber si esto, no sé, yo no sé si es por esto, si es por el mindfulness. Entonces yo no sabía hasta ahí qué había hecho y le pregunté, ¿pero qué has hecho? Para practicar 10 minutos la técnica de la respiración. Y dije, pues es que, vale, pues es que no, es que es esto. Es esto. Entonces, lo que quiero decir es, esto no son matemáticas, no es el mismo ritmo para cualquier persona, depende mucho del tiempo que le dediques, si son 10 minutos al día o si son, no sé, 5 minutos 2 veces a la semana. Esto es como el gimnasio, entrenar el cuerpo, pasa lo mismo. Es decir, cuanto más practiquemos, más días y más tiempo, desde luego antes van a llegar los efectos. Pero si lo pensáis, fijaros los cambios tan profundos que esta mujer sintió solo 21 días después. En 21 días notar, y ella me dijo, esto del mindfulness creo que me está cambiando la vida, me lo dijo, literalmente. Pues es que solo 21 días, creo que una inversión de 10 minutos al día, creo que, vamos, merece la pena, si esos efectos, ¿no? O sea, que quiero decir, no todo el mundo probablemente tenga los mismos efectos, porque esto, insisto, no son matemáticas, pero con este ejemplo, siempre cuento este ejemplo para que más o menos nos hagamos una idea, que esto no es dentro de 5 años voy a empezar a notar cosas. No, vas a notarlo mucho más en el corto plazo, seguro. Hay 2 horas que siempre se recomiendan, una es por la mañana temprano, otras también por la noche. Entonces, yo creo que hay que probar cada uno, porque hay personas que les va más por la mañana, otras que les va más por la noche. Entonces, yo creo que cada uno tiene que probar y ver qué le funciona, porque esto es muy personal. Incluso hay gente que lo practica en otras partes del día, y es que es perfecto también, es decir, a media mañana o después, o antes de comer o a media tarde. Pero bueno, lo más clásico es nada más levantarme, pues me levanto y antes de desayunar me lavo la cara para estar un poco despejado y me siento y practico. O por la noche, pues un poquito antes de dormir, también puede ser un muy buen momento porque ayuda a dormir, indudablemente. Claro, es que a mí
mí me lo recomendaron. Yo tengo insomnio de toda la vida de Dios, pero tengo insomnio básicamente porque en la universidad éramos 7 personas en casa y mi hora de estudio era de madrugada. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me metía a la cama y aunque me metiese a las 5 de la mañana, mi cabeza estaba página 3, página 4, página 5. No consigo, o sea, yo no, y a día de hoy mucho menos, pero aún así me pasa, me meto en la cama y no consigo desconectar de ahora no tengo que pensar en nada, tengo que dormir. Eso es, por eso precisamente me lo recomendaron. Concéntrate en tu cuerpo, en tu respiración, tienes que relajarte, pero hijo, la tarea es difícil de evitar de tu vida, la verdad. Yo sé que lo tengo que evitar, pero me cuesta un montón. Ya. Bueno, pues ese puede ser un buen momento para incorporar este hábito antes de dormir y luego ante el insomnio lo más efectivo, aunque es difícil, es no luchar contra la mente, no luchar, es decir, no intentar forzarse en eliminar estos pensamientos que me están impidiendo dormir, sino es más bien aceptar y observar los pensamientos y centrarse en la respiración, a lo mejor un ejercicio, ¿no? Porque, o sea, la mente es muy poderosa cuando luchamos contra ella y queremos eliminar los pensamientos que estamos teniendo, al final, todo lo contrario, realimentamos los pensamientos, ¿no? Entonces es mejor aceptar que, bueno, pues que ahora tengo estos pensamientos, simplemente voy a observarlos con calma, aceptando que ahora pues tengo estos pensamientos que no me están dejando dormir y ya está. Sé que no es fácil, esto requiere un poco más de profundización, porque esto es de nivel avanzado. Sí. Vale. La postura, pueden adoptarse otras posturas, obviamente, por ejemplo, hay varias posturas para practicar en el suelo. En el suelo se practica normalmente con un cojín especial de meditación, que nos sentamos encima para elevar la columna vertebral y que las rodillas desciendan y estén en contacto con el suelo. Es importante eso para evitar lesiones en la espalda. Y también se puede incluso meditar tumbado o tumbados. Lo que ocurre es que tumbados tenemos más peligro de dormirnos. Entonces, claro, es mucho más fácil relajarnos y entonces nos dormimos, que está muy bien, ¿eh? O sea, si queremos dormirnos antes, probablemente esto nos va a ayudar si practicamos tumbados en la cama ya, ¿no? Lo que pasa es que si queremos entrenar la mente, que es de lo que va esto, entrenar la mente, pues claro, si estamos en una postura que nos relaja demasiado, pues no vamos a entrenar la mente, nos vamos a dormir directamente, ¿no? A mí me encantó. Que muchas gracias por la charla, que a mí me ha encantado. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, por supuesto. A ver. Ahí está. Sí, ahí está la página web. Bueno, ahí tenéis información sobre este libro, otros libros, pero bueno, y las redes sociales, por supuesto, que si estamos en contacto, genial. Y en el libro, por ejemplo, aparte de estar explicado muy en profundidad, hay unos códigos de estos vídeos que con el móvil te llevan a unos audios guiados de todas las técnicas mindfulness. O sea, es un libro que contiene los ejercicios prácticos necesarios para practicar y guiados por mí. O sea que ahí podéis tener todo, ¿no? Todos los recursos para profundizar y es como una especie de curso, podríamos decir, ¿no? Sí. Como yo normalmente trabajo, o sea, mi foco de trabajo es sobre todo para empresas, pero varias veces, o una vez al año, por lo menos una vez al año, doy un curso un poco más profundo de mindfulness, que suele ser 8 horas,
y todos los años doy un curso en abierto para que cualquier persona se quiera apuntar y entonces pues es un curso ya, claro, 8 horas, se practica mucho, se practican distintas técnicas, te profundiza más un poco en los fundamentos, ¿no? Y eso, pues bueno, depende, claro, de la situación con la que hay. Si se prolonga, pues obviamente lo lanzaré online, porque perfectamente se puede impartir online un curso de mindfulness un poco más profundo, vamos, sin ninguna duda, sin ningún problema. Y además, sobre todo, porque como he visto que hay muchas personas que son de distintas partes, ¿no? De España, ¿no? Con lo cual, claro, yo estoy en Madrid, pues un curso online, ahora mismo la verdad es que sí que me lo estoy planteando, lanzar algún curso, así que sí, desde luego, si fijo alguna fecha, te lo comentaré por si alguien está interesado. Pues, sí, claro. Eso estoy ya ahora pensando porque en esta situación, pues, estoy empezando a lanzar otros cursos y este, pues, es algo que, bueno, que todos los años lanzo uno, o sea que sí. Estaría fenomenal. Sí. Ah, sí. Sí. Muchas gracias, Agrario. Y muchas gracias, Alfredo, desde luego, por la oportunidad. Sí. Ah, claro. En La Rioja, buscar flores. Bueno, cuidaros mucho. Chao.